soy Natalia Gallo, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera, y el día de hoy quiero hablar sobre las tensiones que existen entre la práctica y la teoría. La práctica y la teoría son dos puntos que se complementan y se equilibran entre sí. Para entender un poco cómo funciona eso, voy a tomar una comparación, un ejemplo que hizo Stenhausen en el artículo La investigación del currículum y el arte del profesor del 2017. Él compara el arte del profesor, el arte de enseñar o ser profesor, con el arte de una obra de teatro. Dice que el director de esa obra es como los directivos de la escuela, los actores somos nosotros, los profesores, y la audiencia son los estudiantes y los que aprenden de la obra que hacen los actores. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, este es un ejemplo muy adecuado para poder explicar cuál es la relación entre la teoría y la práctica. Un actor o un profesor, pero en este caso, en este ejemplo, actores, no puede pararse en el escenario y decir lo que piense, lo que le salga en el momento. Claro que no puede hacer eso porque no realizaría una buena obra. Primero necesita tener referentes teóricos, es decir, estudiar cómo es mejor expresarse, cómo llegar al corazón de la audiencia, cómo poner la cara, cómo transmitir emociones. Necesita estudiar eso, necesita leer un libro, ver autores, ver actores del pasado que le pueden enseñar eso. Necesita tener un guión para poder implementar eso en lo que va a hacer. Y ya cuando tiene la teoría y cuando tiene el guión, entonces ahora sí puede pararse en el escenario y crear un momento, crear lo que llamamos la práctica. Puede poner en práctica todo lo que ha aprendido e incluso improvisar con lo que vaya saliendo, ponerse en contacto con la audiencia, todo lo demás. Así es como un actor relaciona y equilibra la teoría con la práctica, lo que crea en el momento. Lo mismo pasa con los profesores. Nosotros somos como actores, como en el ejemplo de Stenhouse. Nosotros necesitamos referentes teóricos, necesitamos saber cuál es la mejor manera de enseñar, necesitamos leer a Vygotsky, a Piaget, cuáles son las estrategias, las investigaciones que han funcionado en el pasado, todo eso para encaminar y tener una planeación de nuestra clase o una secuencia didáctica. Después de tener eso, entonces ya podemos pararnos en el escenario, por así decirlo, y ya podemos dar una clase teniendo en cuenta la teoría, pero también creando nuestra propia práctica, improvisando en algunos momentos, dependiendo con los contextos, las circunstancias, lo que surja en nuestra clase. Así que, en conclusión, para ser buenos profesores debemos ser como los buenos actores, siguiendo el ejemplo de Stenhouse. Debemos tener en cuenta la teoría, pero usarla para poder estar en la práctica. Y de eso se trata mi propuesta pedagógica. Mi propuesta es para enseñar el idioma inglés para que los estudiantes lo comprendan de una manera natural, divertida, espontánea, porque son adolescentes entre 10 o 15 años, pero para esto yo necesito haber leído mucho, haber leído teorías como las de Krashen sobre el input comprehensible, teorías sobre la entrada natural, input comprehensible, de cómo aprender de forma espontánea, y después de tener todo eso listo, entonces ya estaré lista para hacer mi planeación y después ejecutar mi clase y así combinar de manera equilibrada la teoría y la práctica.